Buenos días a todos y muchas gracias por comparecer a esta convocatoria que hacemos tradicionalmente en cada cierre de ejercicio para hacer un balance del mismo. Evidentemente el tiempo es limitado y no podemos analizar todas y cada una de las actuaciones que merecerían ser destacadas de lo que ha ocurrido en 2023, pero trataremos de significar aquello que considero más importante. Y empezaré por lo más inmediato, y son las resoluciones adoptadas por el Pleno de la Asamblea en estos pasados días. Creo que el año se cierra con algunas resoluciones del Pleno de la Asamblea de mucha relevancia política. Me estoy refiriendo, como seguramente presumirán, a la aprobación de los presupuestos para 2024 y el consiguiente plan de inversiones de la legislatura. Me estoy refiriendo a la rebaja en el IPSI, tanto para apoyar al comercio como para favorecer la realización de infraestructuras estratégicas. Y me estoy refiriendo a la aprobación del texto refundido del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Se han debatido y creo que analizado de una manera muy exhaustiva y muy bien defendidas por parte del Gobierno de la Nación en el Pleno de la Asamblea, del Gobierno de la Ciudad en el Pleno de la Asamblea, pero me gustaría detenerme en estas tres resoluciones, brevemente. En cuanto al presupuesto, es bueno que se reitere que es algo muy importante, porque si hay presupuesto significa que está garantizado el normal funcionamiento de los servicios. Significa que se pueden atender demandas de los ciudadanos en relación con la mejora de estos servicios. Significa también que se pueden llevar a cabo inversiones para mejorar dotaciones y equipamientos. Significa también que se atienden las necesidades de las entidades que colaboran con la ciudad en el ámbito social, cultural y deportivo. Y en este año en concreto significa también que todo esto puede hacerse amortiguando o al menos paliando el notable impacto que en las economías domésticas y de las administraciones ha tenido y tiene la inflación y la notabilísima subida de tipos de interés. Por tanto, nada de esto ocurriría si no se hubieran aprobado los presupuestos de 2024 y el consiguiente plan de inversiones. La siguiente consideración que quiero hacer en torno a los presupuestos es decirle que esto ha ocurrido, que tenemos presupuestos que se han aprobado definitivamente gracias a la concurrencia de tres condiciones. La primera de ellas ha sido el aumento de las transferencias que la ciudad recibe en su condición de entidad autonómica. El segundo, la operación de refinanciación de la deuda pública a largo plazo, de parte de la deuda pública a largo plazo de la ciudad. Una operación de refinanciación que, como digo, ha hecho viable el presupuesto, pero que sobre todo tiene otro valor que trasciende, y es que pone de manifiesto que las entidades financieras se fían de la Ciudad Autónoma de Ceuta. O dicho de otra manera, que esta es una entidad solvente, aunque algunos pretendan dudarlo. Y la tercera, y creo que esto tiene mucho valor político, es que tanto el MDIC, con su voto favorable, como el PSOE, con su abstención, no han querido recurrir a la política de bloqueo institucional para llevar a cabo su labor de oposición. Me parece que esta es una actitud responsable, me parece que es una actitud constructiva y yo creo que se debe de destacar. Yo la quiero destacar porque creo que en gran medida está indicando cuál debe de ser el camino a seguir de cara al futuro. Poner a Ceuta siempre por encima de los intereses que puedan tener legítimos, por otra parte, las distintas formaciones políticas, pero el interés de Ceuta por encima de cualquier otro. En cuanto a la rebaja del IPSI, se planteó en el debate de por qué se hacía antes y no ahora, por qué se hacía ahora y no antes, y quiero decir al respecto que se explicó muy bien por parte de la consejera. La motivación de esta rebaja del IPSI está basada fundamentalmente en que no se ha recuperado en el comercio local el segmento tan importante antes del cierre de la frontera que significaba el turismo de compras procedente de Marruecos.
Se refería a algún grupo político en su intervención y lo vinculaba a esto con la compensación. Bueno, pues yo que viví muy de cerca la compensación por pérdidas de recaudación del IPSI, puedo asegurar que la compensación estaba concebida para también atender estas contingencias de carácter estructural que pudieran afectar a nuestra recaudación, a nuestra suficiencia financiera y que no dependieran de nuestras capacidades, de las capacidades de la ciudad, ni tampoco de las del Gobierno de la Nación. Todos saben por qué no se ha recuperado el turismo de compras procedentes de Marruecos y, por tanto, la ciudad tiene que socorrer al comercio a través de las herramientas que estén a su alcance para que eso no lo convierta en un motivo que impida la sostenibilidad de un sector que ha sido, es y será fundamental en la economía de Ceuta. Esta rebaja está motivada por lo que digo y al mismo tiempo tiene la pretensión de mejorar la competitividad de nuestras empresas, para de esta manera, por esta vía, a fidelizar al consumidor local y, en su caso, y hasta donde se pueda, atraer al peninsular y, sobre todo, mantener la actividad y el empleo. El texto refundido del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, si nos limitáramos a decir que llevamos 30 años esperándolo, ya daría idea de la importancia que tiene el documento. Pero yo creo que al margen de esta consideración absolutamente evidente, pero que puede parecer anecdótica, pero es muy importante, yo también creo que, sobre todo, hay que enfocarlo desde el punto de vista de lo que proyecta de cara al futuro. La aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana, de su texto refundido y la entrada en vigor significa fundamentalmente incorporar seguridad jurídica a los operadores inmobiliarios y de la construcción. Y esta seguridad jurídica, que es buena para cualquier sector, cuando estamos hablando de inversiones en bienes raíces, todavía se convierte en algo más importante. Por tanto, el plan va a traer dinamismo, el plan va a traer animación al sector inmobiliario y de la construcción, incluida la construcción de vivienda. El plan va a significar que operadores que estaban esperando este momento para llevar a cabo sus proyectos, ahora tienen la oportunidad de presentarlos. Por tanto, estamos a la espera, confiamos en que esos proyectos se presenten en la ciudad para ser llevados a cabo al amparo de las previsiones del nuevo PGO. ¿A nosotros qué nos toca hacer? Pues nos toca hacer, y lo vamos a hacer, habilitar los medios necesarios, los medios precisos, para que esos nuevos proyectos puedan facilitarse en cuanto a su ejecución y eso se traduzca en inversión, en empleo, en bienestar para Ceuta y los ceutíes. Junto con esto, he tenido que buscar un número y he pensado en el 7. Siempre pienso en el 7. Entonces, he buscado este número para tratar de facilitar la exposición en el sentido de, yo me planteaba, ¿qué 7 cosas positivas puedo destacar al margen de lo ya dicho respecto del presupuesto, el PGO y la rebaja del IPSI? Aparte de esto, ¿qué 7 cosas positivas puedo destacar en el ámbito de nuestra gestión y de nuestras inquietudes y de nuestras prioridades de 2023? La primera de estas 7 cosas para mí sería la constatación de que esa aspiración por un modelo económico para Ceuta sostenible, sólido, de vanguardia, que hemos denominado verde, azul e inteligente, que no excluye nada, sino que pretende sumar otros sectores, otras actividades con potencial de crecimiento, no es ninguna utopía. No es ninguna meta inalcanzable y lo demuestran los hechos y lo demuestran los datos. El indicador más contundente acerca de cómo evoluciona la actividad económica y la derivación de esta en el empleo es sin duda alguna las cotizaciones a la seguridad social. El número de personas que cotizan porque están trabajando. Pues bien, si comparamos la cifra de noviembre de 2023, que es el último dato conocido, con las cifras de noviembre de 2019, antes del cierre de la frontera, y no computamos las empleadas del hogar,
Pues resulta que en este mes de noviembre hay 2.159 personas cotizando más de las que había en noviembre de 2019. Eso significa en este periodo un crecimiento del 10,5%, 3 puntos porcentuales por encima de la media nacional. El segundo dato, y que está relacionado con el primero evidentemente, ha seguido creciendo la industria del juego online, que ya emplea en Ceuta a más de 600 personas. Otro dato alentador y positivo, el inicio de las obras relativas al primer data center con que contará Ceuta en las instalaciones del puerto y al mismo tiempo de la planta de energía fotovoltaica que lo alimentará. Otro dato positivo, el Centro Tecnológico y Digital del Ángulo sigue funcionando y sigue atendiendo sus cometidos de una manera francamente satisfactoria. Otro dato positivo que tenemos en la parrilla de salida proyectos susceptibles de transformar Ceuta, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista urbanístico. Otro dato positivo, que los emprendedores siguen confiando en Ceuta. Y también me remito a los hechos. En el Consejo de Gobierno que celebramos el día 26 de diciembre, me parece recordar, se abordaron y se apoyaron a 11 expedientes de nuevos proyectos empresariales que van a recibir una ayuda de 600.000 euros, pero sobre todo, y lo más importante, que van a invertir más de 4 millones de euros. No se harían si no se confiara en Ceuta. Y la última consideración que les hago, recientemente hemos conocido una resolución de la Dirección General de Tributos relativa a las actividades de intermediación que respecto del comercio electrónico pueden llevarse a Ceuta, y les aseguro que son muy alentadoras en cuanto a la posibilidad de establecer en Ceuta plataformas logísticas de cara al comercio minorista electrónico. Por tanto, esa es la primera constatación. No es ninguna utopía aspirar a un modelo económico alternativo más sólido y con mayor capacidad de crear empleo. La segunda cosa positiva, pues que el tránsito de personas por la frontera, el control de personas en la frontera está funcionando. Que es tanto como decir que se está demostrando que llevábamos razón cuando decíamos que exigir el visado a personas que transitaban por la frontera y no fueran residentes en el espacio Schengen era bueno para Ceuta. Tenía para Ceuta más ventajas que inconvenientes. La tercera cosa positiva, la publicación en el Boletín Oficial del Estado en julio de este año del diseño en sus parámetros esenciales de lo que puede llegar a ser la operación urbanística más importante de los últimos 70 años. La cesión de suelo por parte del Ministerio de Defensa en una dimensión equivalente al 8% de todo el suelo de Ceuta y en pleno centro de Ceuta, y que tiene establecidas cuáles son las parcelas, cuál es el calendario, cuáles son las necesidades presupuestarias y cuáles son los objetivos. Fundamentalmente, construir viviendas y otros equipamientos, favorecer el desarrollo económico y algo muy importante, pero que no conviene olvidar, fortalecer la presencia del Ejército en Ceuta. Porque de alguna manera también esa iniciativa va enmarcada o va dirigida a hacer más atractivo para los militares, para nuestros militares, el destino de Ceuta. Esta era la tercera. La cuarta también me parece de calado histórico y es la confirmación, fruto del trabajo que venimos realizando entre distintas administraciones, y ahí incluyo a la autoridad portuaria, la confirmación de la iniciativa sobre el tendido del cable eléctrico submarino que nos conectará con la península. Se decía bien el otro día en el Pleno, un cordón umbilical, lo es. Es un cordón umbilical que además va a reportar seguridad, estabilidad y calidad en un servicio tan fundamental
que va a contribuir decisivamente también al desarrollo económico, sobre todo en el ámbito digital y tecnológico, donde la energía es tan determinante para llevar a cabo y para que se materialicen ese potencial de crecimiento, porque va a suponer una drástica reducción de la emisión de gases contaminantes y porque además supondrá una generación de ahorro muy considerable en la generación de la energía. En consecuencia, una iniciativa estratégica, una inversión de más de 200 millones de euros, que significa una apuesta decidida por el presente y por el futuro de Ceuta. En quinto lugar, la licitación reciente de las obras de remodelación de la Nacional 352 en su segunda fase. Ahí se demuestra la vocación de que esa aspiración de una frontera europea en el Tarajal también se demuestre en las infraestructuras anexas próximas a la propia frontera. En sexto lugar, y ya refiriéndome a lo que se refiere en servicios propios de la competencia de la ciudad, me gustaría destacar 4 apartados. Uno muy visible, que son las obras. Se ha iniciado la legislatura, y lo debo decir con satisfacción, con una agilización y aceleración de las obras que se promueven, en curso o que se ejecutan. Voy a hacer una breve referencia, no es exhaustiva la relación. La Plaza Nicaragua, el Parque de Santa Catalina, el Paseo de Benítez, las que se llevan a cabo y se han llevado a cabo en las barriadas Los Rosales, Poblados Regulares, Príncipe Alfonso o Polígono Virgen de África, como digo, obras finalizadas o en ejecución, y en cartera, prácticamente para salir a licitación en las próximas semanas, los proyectos de ampliación del cementerio de Sidi Mbarek, la rehabilitación de las fachadas de Príncipe Felipe y de Juan XXIII y el adecentamiento de la zona comercial de Jadú. Por tanto, este es el primer aspecto que destaco en ese sexto apartado de cosas positivas, las obras. Y en cuanto a los servicios, me voy a detener brevemente en 3. El primero, el servicio urbano de autobuses. Hace un año se tomó la decisión de que Ángel Vicesa se hiciera cargo del mismo. Ha pasado un año, habrá que hacer un balance exhaustivo, pero como una primera aportación a ese balance podemos decir que hay más líneas, que hay más usuarios y que hay mayores ingresos y que hay más ingresos. Por tanto, creo que la primera aproximación es claramente positiva. El segundo servicio al que me quiero referir es al de la Policía Local y Bomberos, que también en 2023 ha vivido una profunda renovación de su parque móvil, una herramienta fundamental para ambos cuerpos. Y en tercer lugar, echarían en falta si no lo comentara, estoy seguro, el de la recogida de basuras y la limpieza pública viaria. En este servicio, 3 iniciativas creo relevantes. La primera, la memoria que encargó el Pleno acerca de qué se consideraba que era la mejor forma de gestión de este servicio, si la directa o indirecta. Esa memoria les puedo decir que está prácticamente ultimada y que en la primera quincena de enero se someterá a la comisión también delegada por el Pleno para que una vez que esta comisión la apruebe, se publique y se lleven a cabo las actuaciones correspondientes en función del sistema de gestión que se elija. También en este servicio se están dando pasos muy decididos para el traslado de la base logística de Benzú a la zona portuaria y también para la renovación de la flota de vehículos, de los equipamientos y de la maquinaria. Con todo esto creo que a medio plazo podemos contar con un servicio de limpieza y de recogida de mayor calidad, viable desde el punto de vista presupuestario y que garantice los derechos de los trabajadores. Estos son los 3 objetivos que motivan las actuaciones que la ciudad está llevando a cabo. Y el séptimo ámbito, la séptima cosa que considero positiva de 2023, pues que ha funcionado la mesa de diálogo social. Que en la mesa de diálogo social se vive un ambiente, una atmósfera
de entendimiento y de voluntad de acción unitaria que me parece fundamental para las cuestiones estratégicas de nuestra ciudad. Creo que es un bien a preservar. La unidad de acción, el entendimiento y el acuerdo en el ámbito económico y social es fundamental, es un activo intangible, como digo y reitero, de enorme valor en cualquier momento, pero sobre todo lo es en los momentos críticos, en los momentos exigentes, en los momentos decisivos, en los momentos cruciales como los que vive Ceuta. Como en todo balance, pues he empezado por lo positivo, porque ya saben de mi condición de una persona optimista, pero también es verdad que debo de referirme a lo negativo, que también lo ha habido. También ha habido frustraciones, decepciones y malas noticias. Entre las malas noticias empezaré por referirme a la derogación de facto de las bonificaciones en las cuotas a la seguridad social. Me parece una muy mala noticia, primero porque se trata de un incentivo que necesitamos para seguir atrayendo empresas, para seguir atrayendo inversión, para seguir incentivando la creación y el mantenimiento del empleo en nuestra ciudad. Estos datos que daba antes de la evolución en la seguridad social, en gran medida son debidos a que teníamos ese incentivo que completaba el resto de incentivos fiscales que ofrecemos a las empresas que quieren venir a nuestra ciudad a emplazarse o para ayudar al tejido productivo local. Es malo porque se pierde el incentivo y es malo porque se ha hecho de mala manera. Y perdónenme la expresión coloquial, creo que no se puede tocar el régimen económico y fiscal especial de Ceuta en un ámbito tan esencial sin contar con Ceuta, sin contar con la ciudad autónoma y sin contar con los operadores, con los agentes económicos y sociales de la ciudad. Esperemos que se rectifique. Confiamos en que se rectifique. La segunda mala noticia, la falta de atención a las necesidades acuciantes que tiene la sanidad ceutí y la falta de atención a los déficits estructurales que sufre la educación en Ceuta. Dos de los pilares del estado del bienestar. Dos competencias del Estado. Creemos que también se debe de corregir. En cualquier caso, en ambos aspectos, es decir, tanto en lo que se refiere a las bonificaciones a la seguridad social como a las necesidades en sanidad y en educación, debo subrayar que suponen flagrantes incumplimientos del Plan Integral para el Desarrollo Social y Económico de Ceuta, aprobado por el Consejo de Ministros en octubre de 2022. En este plan integral se contemplaba todo lo contrario: mejorar las bonificaciones en la seguridad social. En los borradores previos se hablaba de situarlas en el 75% y se hablaba de tener una reacción inmediata para fortalecer la sanidad y la educación en Ceuta. Por tanto, un incumplimiento flagrante y que lamentablemente no es el único, porque también a esta lista de incumplimientos en ámbitos sensibles debe unirse la vivienda, las ayudas al transporte y la aduana comercial. En cualquier caso, identificar el incumplimiento es la primera condición para tratar de corregir el incumplimiento, y en eso nos vamos a emplear. Y esto lo enlazo con la siguiente reflexión que quiero compartir con ustedes, y es que si unimos lo que he destacado de positivo con lo que he significado como negativo, podemos llegar a una conclusión. Y es que si se continúa perseverando en la línea marcada por los éxitos logrados, por las metas alcanzadas, si se persevera en ese camino y si al mismo tiempo se cumple con lo previsto en la Estrategia de Seguridad Nacional y en el Plan Integral para el Desarrollo Socioeconómico al que antes me refería, Ceuta, una vez más, habrá conseguido, como otras tantas veces a lo largo de su historia, convertir las debilidades en oportunidades. Ceuta habrá conseguido salir adelante,
Yo estoy convencido de que lo logrará. Yo estoy convencido de que Ceuta va a conseguir que se potencie, de acuerdo con estas estrategias y estos planes, que se potencie la presencia del Estado en las áreas de defensa, de seguridad, de justicia, de sanidad, de educación, de vivienda, de servicios sociales. Estoy convencido de que Ceuta va a conseguir unos niveles de calidad en los servicios y suministros básicos equiparables a las medias nacionales. Estoy convencido de que vamos a conseguir un modelo económico alternativo, más sólido, más estable, innovador, con más capacidad para crear empleo. Que vamos a contar con una frontera que funcione conforme a su condición de frontera exterior de la Unión Europea, tanto en el tránsito de personas como de mercancías. Estoy convencido de que se va a conseguir blindar y actualizar y perfeccionar y mejorar el régimen económico y fiscal especial. Estoy convencido de que se van a abaratar las comunicaciones del transporte marítimo y aéreo. Y estoy convencido de que se establecerán los mecanismos mediante ley suficientes para compensar a la Hacienda de la ciudad de los déficits que le originan los condicionantes estructurales. Estas 7 líneas prioritarias están en la Estrategia de Seguridad Nacional. Estas 7 líneas prioritarias están en el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico. Estas 7 líneas o ejes prioritarios han sido objeto de tratamiento en el ejercicio que acaba de terminar. 2024 debe de ser el año en el que todas y cada una de estas líneas de actuación se confirmen. El Gobierno, desde luego, de la ciudad se va a emplear a fondo. Vamos a emplear todas nuestras capacidades. Las de gestión, en lo que se refiere a los servicios que son propios, y también las políticas, en lo que se refiere a las competencias que corresponden al Gobierno de la Nación o a las Cortes Generales. Y en estas relaciones con el Gobierno de la Nación, quiero reiterar una vez más que van a estar presididas por la lealtad institucional. Lealtad institucional bien entendida, en el sentido más constructivo del término, más riguroso del término, me atrevería a decir. Lealtad institucional para secundar, apoyar y colaborar en todo aquello que sea positivo, y lealtad institucional también para poner de manifiesto los incumplimientos cuando proceda y con la firmeza que proceda. También debo decir que esto que estoy planteando no lo podemos hacer solos. Todo el mundo sabe que somos un gobierno en minoría en relación con la configuración o la composición de la Asamblea. Pero hemos demostrado durante estos 6 meses que ha iniciado de legislatura, desde que se inició, que estamos en minoría, pero muy dispuestos a tender puentes de entendimiento, de diálogo y de acuerdo. Y esto es lo que vamos a seguir haciendo, tender puentes de entendimiento, de diálogo y de acuerdo, porque solo no podemos y porque, aun cuando pudiéramos, no deberíamos de hacerlo solos, si queremos que las cosas se mantengan en el tiempo, sean duraderas y estables. Y además voy a decir una cosa, y no quiero que suene a petulancia, con nosotros es fácil entenderse, porque tenemos las reglas, el marco, los lindes, los límites muy definidos y muy amplios. Son claros, son 3. Coinciden con los pilares, a nuestra manera de entender Ceuta, en los que se sostiene nuestra ciudad. El primero, la defensa de nuestra españolidad, de nuestra inquebrantable e irrenunciable españolidad, de nuestra soberanía y de nuestra integridad. Una integridad y soberanía que no dependen de ningún grupo político, de ningún partido, de ninguna sigla. Una integridad y soberanía que están garantizadas por el ordenamiento constitucional, que ampara el derecho, que acredita la historia y que quieren los ceutíes. Lo digo nuevamente, todos los ceutíes, recen como recen y se llamen como se llamen. El segundo pilar, el aprecio y comprensión de la realidad multicultural de nuestra población, el aprecio y comprensión de nuestra convivencia,
como clave de supervivencia, según decía, pero también como un rasgo de personalidad que nos distingue. Y el tercero, la igualdad. La igualdad de todos los ceutíes ante la ley sin ningún tipo de discriminación y la igualdad de los ceutíes con el resto de los españoles también sin ningún tipo de discriminación. Estos son los tres pilares. Estos son los límites que marcan nuestra capacidad, nuestra posibilidad de acuerdo con el resto de formaciones políticas. Unos límites que vamos a respetar, unos límites que nunca vamos a pasar. Y ahora estoy a disposición de ustedes para las preguntas que me quieran hacer. A mí me gustaría, buenos días, presidente. Me gustaría, buenas tardes, presidente, formularle un par de preguntas sobre dos cuestiones que usted ha mencionado. Por un lado, habla de que Ceuta se puede convertir en un centro importante desde el punto de vista del comercio logístico. No sé si hasta qué punto nos puede informar de cómo están las gestiones en ese sentido. Y por otra parte, ¿tiene decidido o pensado el Gobierno de la ciudad el destino de la actual planta de Trace en Benzú? Empezando por la segunda, porque es más fácil, ¿no? Digo más fácil en el sentido de que la planta no es de la ciudad. Creo que funciona en régimen de alquiler por parte del actual concesionario. Por tanto, nada hay que decidir al respecto. Y en cuanto al primero, pues estamos haciendo los estudios para avanzar en la línea que yo he apuntado de plataforma logística para la intermediación de operaciones vinculadas al comercio electrónico que se lleven a cabo desde Ceuta. Lo que viene a decir la Dirección General de Tributos, a través de su resolución, es que aquellas operaciones que conecten el vendedor con el comprador, comprador-cliente, cliente particular, en el resto de España y de Europa, que se lleven a cabo desde Ceuta sin que la mercancía haya pasado por Ceuta, se acogen a la bonificación del 50% del impuesto sobre sociedades. Luego, las servidumbres derivadas del encarecimiento de costes del transporte que supondría traer a la mercancía a Ceuta no se da, pero sin embargo sí que se tiene la ventaja del beneficio fiscal. Ahora hay que contactar con los operadores, esto lo tenemos que poner negro sobre blanco y en detalle, pero como expectativa alentadora no me negará que lo es. ¿Qué hay hoy? Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Precisamente sobre este asunto, ¿cuál sería la capacidad de la ciudad de Ceuta, teniendo en cuenta que estamos en un proceso de mejora tecnológica, cuál sería la capacidad para poder acoger a estas empresas? ¿Cuál sería el desarrollo y si se tiene pensado a 5 o 10 años que esto realmente se convierta en una alternativa y no en algo puntual? Sí, aspiramos a que se convierta en una alternativa. Hay precedentes cuando algunas personas de esta administración, políticos y funcionarios, soñaron con que en Ceuta podía ser una realidad el juego online, pues empezaron por algo como esto y ya hay 600 empleos vinculados a esta industria. Hay que cumplir con tres funciones fundamentales. Los atractivos fiscales, que ya lo tenemos, el nivel de formación que estamos dispuestos a darla y la logística de apoyo en cuanto al manejo del dato y a las infraestructuras de telecomunicaciones, que creo que en eso también estamos bien. Estoy diciendo que se está construyendo o se va a construir un data center, el primero que se alimentará con energía fotovoltaica y al mismo tiempo Ceuta está muy bien conectada con la península a través de la fibra óptica. Hay creo que en estos momentos 3 cables o 4, no sé si son 3 o 4, ¿son 3 o 4? 3 o 4 cables de conexión de fibra óptica con la península, pero creo que el cable submarino incorporará 2 más. Por tanto, creo que tendremos una capacidad suficiente para ese aspecto tan fundamental como es la conexión vía telecomunicaciones con la península y el resto del mercado comunitario. Sí, usted decía a lo largo del año que
debería darse una respuesta y ver la aduana comercial abierta antes de concluir 2023. Evidentemente hemos llegado a final de 2023 y eso no se ha producido. ¿Cuál va a ser el paso que va a dar la ciudad en 2024? Bueno, nosotros lo que, como usted comprenderá, no tenemos capacidades al respecto. Nosotros lo que hemos adoptado en este asunto ha sido una actitud muy responsable, desde el primer momento. Nosotros, a la hora de definir el marco regulatorio y de normalización del funcionamiento de la frontera, apoyamos al Gobierno de la Nación porque compartíamos con el Gobierno de la Nación los objetivos. En el tránsito de personas compartimos con el Gobierno de la Nación que se funcione exigiendo el visado para las personas que no residan en Schengen, y eso creo que está dando resultados positivos y se ha conseguido. Y en cuanto a la otra parte de la normalización, que es el relativo al tránsito de mercancías, compartíamos con el Gobierno de la Nación el que se estableciera la aduana comercial y algo tan importante como que se permitiera la práctica normalizada y factible y fácil del régimen de viajeros para los turistas que vinieran a Ceuta. Y seguimos estando en eso. Y, por tanto, vamos a demandar del Gobierno de la Nación que en las relaciones que mantiene con el país vecino insista en la necesidad de cumplir con el acuerdo, me parece que fue de abril de 2022, en virtud del cual el país vecino se comprometía a esta normalización. Esta normalización se ha producido en lo que se refiere al tránsito de personas, no se ha producido en lo que se refiere al tráfico de mercancías, aduana comercial y régimen de viajeros. Y, por tanto, creo que hay que insistir con la debida contundencia ante el país vecino para que esto se logre. ¿Cree que esta situación genera cierta desazón? El ver que algo que supuestamente sería relativamente sencillo ponerlo en marcha, ya existía en Melilla como tal, se tarde tanto. Bueno, yo me va a permitir, señor Mendoza, que me apee del calificativo de sencillo, porque es un tema que no se ha tenido nunca. Es decir, que sería por primera vez el que Ceuta pudiera contar con una aduana comercial. Pero no siendo sencillo, desde ese punto de vista, también creo que es necesario. Y creo que es muy necesario porque entiendo que se ha conseguido eliminar en beneficio de ambos lados de la frontera lo que denominábamos economía del porteo, y creo que en beneficio de ambos lados de la frontera ahora tiene que ser un objetivo común la normalización del tránsito de mercancías. Esto es lo que hará que la frontera podamos calificarla como lo que realmente es, una frontera exterior de la Unión Europea. Sí, en cuanto a los temas de la rebaja del IPSI que se aprobaba ayer inicialmente en el Pleno, me gustaría saber si una vez que se apruebe se va a hacer algún tipo de campaña en las provincias limítrofes para permitir que evidentemente la gente conozca que venir a Ceuta pues tiene ventaja en cuanto a la adquisición de determinados productos. Sí, el Gobierno está apostando de una manera decidida a través de estas medidas por atraer el turismo de compra procedentes de la península. Y, por tanto, vamos a establecer un conjunto de medidas complementarias a esta rebaja del IPSI. Vamos a mantener un contacto permanente con los operadores comerciales para hacer el seguimiento de cómo se repercute esta rebaja del IPSI en los precios, para hacerlos más competitivos, que es lo que se pretende, de cara a esa línea de actuación que usted ha marcado. Y, en segundo lugar, vamos a seguir insistiendo en el abaratamiento del precio de las comunicaciones. Está en el plan integral y se debe de conseguir. Y, al mismo tiempo, vamos a seguir manteniendo incentivos que hagan atractiva la visita a Ceuta por parte de los peninsulares.
a través de mecanismos como los bonos, estos que ya se vienen aplicando y que han tenido refrendo financiero recientemente con esa línea de apoyo de cerca de 1 millón de euros que va a recibir la ciudad y que la ciudad decidió que se destinaran a esto como complemento precisamente a esta rebaja del IPSI. Sí, presidente. Yo le quería preguntar, al hilo de polémicas pasadas con la tributación de grandes multinacionales en Irlanda, en Luxemburgo o en Holanda, que han llevado incluso a un acuerdo mundial para tratar de dejar el impuesto de sociedades unificado en todo Occidente, en el 15%, no sé si puede considerar, por un lado, que a lo mejor llegamos tarde a lo de ser plataforma logística para el comercio online y, por otro lado, si es poner el foco demasiado en Ceuta, porque alguna vez también le he escuchado decir sobre el REF que igual mejor que Bruselas no nos fiscalizara demasiado el asunto. Bueno, en este caso es que no estamos incorporando ningún elemento nuevo al régimen económico fiscal especial. Ya existe. Lo que ha hecho la Dirección General de Tributos es interpretarlo. Yo creo que el régimen económico fiscal especial de Ceuta no está cuestionado y no está en riesgo, lo digo con toda sinceridad. Hemos defendido muchas veces el que Ceuta tiene un régimen económico fiscal especial porque aquí concurren unos condicionantes, unos riesgos y unas amenazas que no se dan en ninguna otra parte de España ni de Europa, salvo el caso de Melilla, y que por tanto significan un apoyo, un incentivo al desarrollo de la actividad económica absolutamente imprescindible. Imprescindible y que, insisto, no está en riesgo, porque hay que clarificar nuevamente, conviene subrayarlo, que Ceuta tiene un régimen económico fiscal especial, pero Ceuta no es un paraíso fiscal. Lo que está perseguido en el ámbito europeo son los paraísos fiscales, pero Ceuta no lo es. Esto es una justa compensación con amparo constitucional y con amparo por la propia normativa europea, como se recoge en el Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea, como digo, absolutamente consentido y permitido por parte de las instancias tributarias nacionales y comunitarias. Aspiramos a mejorarlo y creemos que se debería de mejorar básicamente dándole un repaso, actualización, revisión a la fiscalidad indirecta, a nuestro IPSI, para ajustarlo debidamente en su mecánica tributaria y liquidatoria al IVA. Siempre sería un IVA reducido, pero esto ayuda a la normalización con el resto de territorios que forman parte de la Unión Europea, y también esa reiterada aspiración de modificar el artículo 33 del impuesto de sociedades. Modificación del artículo 33 del impuesto sobre sociedades para que todas las empresas que creen empleo en Ceuta se puedan bonificar en la base imponible en una cantidad determinada, con independencia de que en Ceuta no cierren el ciclo mercantil o no tengan la sede. Esto nos parece que sería de una enorme potencia para generar empleo, que es lo que de verdad nos interesa a todos. Señor Viva, disculpe, yo quisiera hacerle otra pregunta fuera del ámbito económico. Me gustaría saber por qué el ofrecimiento que hizo el señor Gutiérrez en verano es o parece diferente al que ha hecho ahora en diciembre, porque entonces había mejor entendimiento por alcanzar un gobierno de coalición y ahora no. Me gustaría que estuviera aquí el señor Gutiérrez para contestarse. Señor Mendoza, porque el señor Gutiérrez fue el que en verano dijo que era imposible llevar a cabo un pacto de gobierno con el Partido Popular. Y el señor Gutiérrez fue el que en verano dijo que la línea a seguir tenía que ser la de acuerdos en los temas fundamentales y en favor de la estabilidad y la gobernabilidad de Ceuta, que es la línea que estamos siguiendo. Yo, insisto, le quiero agradecer públicamente al señor Gutiérrez y al Partido Socialista el comportamiento de responsabilidad y de actitud constructiva que han tenido estas últimas semanas para aprobar el presupuesto, para aprobar el PGU, para aprobar la rebaja
en el IPSI al consumo. Creo que lo que ha ocurrido esta semana es la línea que todos debemos seguir. Hurgar ahora sobre lo que pasó este verano, quién actuó correctamente, quién no lo hizo, creo que no significa construir. Yo creo que tenemos que construir desde la voluntad de la mano tendida, del diálogo, del encuentro y del acuerdo. Y esa va a ser nuestra actitud.